ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ok, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, nuevamente por dejarnos estar aquí, Señor, y también, Padre Santo, por dejarnos disfrutar de tu presencia, Padre. Y juntos, Dios, cantando, Señor, y la verdad es que se escucha muy padre, Dios, el cantarte, el poder aplaudirte, el poder adorarte, Señor. Pero también, Dios, nos hemos venido el día de hoy, Señor, a entregar nuestro corazón y, Señor, a abrir nuestros oídos y a disponer nuestro corazón para escucharte a ti, Jesús. Señor, así como las multitudes, Dios, se acercaban a ti y escuchaban todo lo que tú te tenías que decir, Señor, así el día de hoy también, Señor, permítenos llegar a tu presencia y escuchar, Dios, sentados a tus pies, sentados, Señor, delante de tu presencia, déjanos aprender de ti, Dios. Gracias por ser bueno, gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como te he estado platicando, todo este pasaje habla acerca del diezmo, ¿no? Y bueno, ya pasamos o ya terminamos la serie esta de taller de finanzas. Pudimos estar estudiando 4 temas diferentes. Repito, esto no se acaba, hay muchísimo más que pudiéramos platicar, pero necesitamos también seguir adelante en Deuteronomio, y ya sabes, verso a verso, pero bueno, nada más a manera de recordatorio, ¿de acuerdo? Hemos estado platicando acerca de este tema que es el dinero, las finanzas, y recordándote nada más que con el asunto de las posesiones y el dinero, dentro de la Biblia hay más de 2000 versículos que hablan acerca de las posesiones y el dinero. Los que hablan, por ejemplo, de la fe son como alrededor de 500, de la oración son otros 500. Entonces vemos en una perspectiva muy interesante cómo es que Dios nos está diciendo, o sea, 2000 versículos, más arriba que la oración y la fe, 2000 versículos que hablan de posesiones y de dinero, no hablan acerca de que, ay, dámelo todo, de que no sé qué, y tú quédate pobre, y los cristianos son pobres. No, habla acerca de que tenemos que tener cuidado. Es una advertencia para todos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con el dinero, con las posesiones? ¿Cómo está nuestro corazón? Y eso es lo que hemos estado platicando en las últimas semanas. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que tu corazón quiere? ¿A dónde quiere ir tu corazón? ¿En dónde está tu tesoro? ¿A quién debes dar primero o la prioridad dentro de tu vida? O sea, todo esto lo hemos estado platicando acerca de las posesiones y del dinero. Entonces, nos damos cuenta de que esta palabra sobre la cual hemos estado trabajando, esta plataforma, la palabra indefectiblemente, es decir, sin defecto alguno, entonces nos hemos dado cuenta de que somos medio chafas también, porque lo hemos hecho mal. En el primer principio, en la sesión número 1 de taller de finanzas, que se llama Primero lo Primero, yo te dije, bueno, podemos diezmar, pero no estar dando nuestro diezmo. ¿Te acuerdas de esa frase, no? Y explicamos en ese momento por qué es esta frase, por qué podemos estar dando el diezmo sin estar diezmando, porque el diezmo es también lo primero. Pero bueno, ya tuvimos ese taller. Tú puedes regresar, ahí está en YouTube, en nuestra página de Facebook. Tú puedes regresar, buscarla, escucharla cuantas veces tú quieras, compartírsela a alguien tal vez, decirle, mira, esto te va a ayudar muchísimo, porque al final de cuentas esto ayuda, y ayuda a las finanzas de las familias también. Y eso es también algo de lo que hoy quiero platicarte un poquito más. Bueno, siguiendo en este estudio de Deuteronomio, estamos hablando precisamente de posesiones y de dinero. Entonces, como ya te has dado cuenta, muchos de nosotros que venimos de otras iglesias o tenemos un trasfondo, que hemos estado en otros lugares, hablar de dinero, y esto no me vas a dejar mentir, hablar de dinero dentro de las iglesias siempre ha sido un tema muy polémico. Hablar de dinero ha sido un tema muy polémico. ¿Y por qué ha sido polémico? Bueno, pues lo hemos entendido a través de la palabra, que ha sido polémico por el egoísmo y la avaricia de las personas. Y sí, tenemos historias de terror, en el sentido de que, ay, es que el pastor fulano tal, que ya se enriqueció y que ya tiene quién sabe cuántos coches, y que hay muchas historias así, muchas historias de personas que han llegado a abusar de este asunto de las posesiones y del dinero, han llegado a manipular, han llegado inclusive a
llegar a condenar o hacer sentir condenada a las personas por el hecho de no diezmar o esto o aquello, no estás, pero no por el hecho de darlo a Dios o porque no lo diste a Dios, sino porque no lo trajiste y no tengo para pagar la mensualidad de mi supercoche, ¿no? Súper caro. O sea, por eso. Y entonces ha sido muy manipulado, es muy controversial. Mucha gente prefiere no hablar de esto dentro de las iglesias. Otra gente dice, no, es que yo ya fui muy herido con esta situación. Pero déjame decirte algo, dentro de la palabra, allí está. La palabra es muy clara y exactamente no te dice, bueno, vamos a hablar poquito y mira, para no herir susceptibilidades y para los que son sentiditos o esto, vamos a decirlo de esta manera. No, lo dice tal cual, dice, indefectiblemente diezmarás de todo lo que llega a tu bolsa, por así decirlo. Y entonces, tenemos que abordar este tema de una manera apropiada. No de la manera como muchos de nosotros hemos escuchado, visto y hemos estado en muchos lugares así, sino de una manera bíblica, de una manera apropiada, porque no podemos evadir y no podemos negar que es una enseñanza. Y 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la palabra es útil. Entonces, cuando hablamos de que el diezmo, la ley del diezmo está allí, es útil. ¿Y en qué nos puede servir? Ya vimos 4 sesiones de taller de finanzas, pero tenemos que seguir adelante. Bueno, muy polémico, eso es algo muy cierto. La iglesia, al ser una comunidad espiritual conformada bajo un reino que no pertenece a este mundo, ¿ok? Somos una iglesia, somos una comunidad espiritual, no somos una empresa, no somos una institución, no somos un club social, somos una comunidad espiritual con vida. ¿Okay? Cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo espiritual llamado iglesia y en el cual Jesús es la cabeza. Entonces, nosotros hemos sido conformados bajo un reino que no pertenece a este mundo. Y entonces, como hemos sido así conformados, nuestra esperanza, nuestro anhelo, nuestros intereses, nuestros sueños, lo que nosotros queremos no está en este mundo. Lo que nosotros perseguimos no está en este mundo. Y debería ver este asunto de la comunidad espiritual conformada bajo un reino que no pertenece a este mundo, debería ver o deberíamos nosotros como unidad, como una iglesia, ver el asunto de las posesiones, o debemos entenderlo, ver el asunto de las posesiones como algo no trascendental y como algo secundario en nuestras vidas. Pero siempre, este asunto de las finanzas, del dinero, siempre ha sido un tema primordial en las conversaciones cristianas. Y eso es algo real, pero no por causas de la importancia del manejo bíblico, así como que, oye, mira el diezmo, mira que esto, mira que las viudas, mira que los huérfanos, mira que aquello. Ha sido un tema de mucha conversación y ha sido un tema primordial, pero no por esas situaciones o por esas causas, sino, o sea, algo bíblico, sino más bien por la causa del corazón egoísta de las personas. ¿Y ya te diste cuenta? El pastor está estrenando y ya te diste cuenta, no, pues si sale el diezmo, no, pues sí, no, ya te diste, no, la iglesia fulana de tal, no, hombre, nos piden hasta para el agua de Jamaica y vamos a levantar una ofrenda para el agua de Jamaica y venden hasta el agua embotellada y yo vi que era el agua de la llave, no, ese pastor se pasa, que no sé qué, o sea, todas ese tipo de cosas han sido un tema controversial y un tema de muchas conversaciones. Y muchos de nosotros hemos caído en ese juego también, así como, no, sí, ya tiene quizá cuántos terrenos, no, sí, y la otra vez, no, habías de ver, y llegó a mi casa, yo no fui, llegó el lunes a las 8 de la mañana en mi casa, y entonces no salía al trabajo y me dijo, ¿no fuiste ayer? Sí, pastor, no fui, estaba enfermo, me dio dengue, ¿no? Sí, pues no me importan tus dengues, dame el diezmo, ¿no? O sea, hay historias así. Y desgraciadamente por causa de un mal uso de las finanzas. Sí, las hay, sí, las creo, sí, las he escuchado, hemos sido participantes yo también en situaciones así. Sin embargo, no es un tema o un manejo bíblico apropiado. Y eso es lo que queremos hacer el día de hoy, entender cómo debemos de hacerlo. Bueno, busca Santiago, por favor, ya te sabes ese pasaje, Santiago capítulo 4, versículo 1, acerca de las posesiones. Santiago capítulo 4, versículo 1. Y en mi Biblia, tal vez en la tuya venga igual, pero el título se llama La amistad con el mundo, ¿de acuerdo? La amistad con el mundo. Recordemos que somos una comunidad espiritual bajo un régimen y bajo una estructura de un reino que no pertenece a este mundo. ¿Ya encontraste Santiago 4.1? Y entonces dice así:
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, no es de vuestras pasiones, o sea, lo está afirmando, dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, ¿por qué me apasiono? ¿Cuál es realmente por lo que yo me levanto en la mañana? ¿Cuál es mi pasión? Y dice, versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y pides y no recibes porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y luego sigue hablando, dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, cuando entendemos, o cuando entendamos más bien, que nuestro régimen, nuestra plataforma, nuestra estructura no es de este reino, no es de este mundo, entonces el asunto del dinero, el asunto de posesiones va a llegar a un tema secundario. O sea, es más importante lo importante. Esto es lo importante para mí. Lo demás, ok, está bien, es parte de mi vida, pero esto es lo verdaderamente importante. Y estoy hablando de posesiones y finanzas. Por eso es el manejo bíblico apropiado. Bueno, siempre entendemos mal. Los seres humanos siempre entendemos mal, ¿no? O da la casualidad que no entendemos mal o escuchamos a nuestra propia conveniencia. Y el tema de las posesiones tiene una exclusividad, así lo voy a decir, tiene una exclusividad sobresaliente en el asunto de que entendemos mal o lo entendemos o escuchamos a nuestra conveniencia. Cada quien entiende, cree y supone, durante mucho tiempo lo hemos visto, que cada quien entiende el asunto del diezmo, de las ofrendas y posesiones a su propia manera. No, pues es que yo entendí que era así, no, pues es que yo pensé que era de esta manera, y nos hemos dado cuenta en este taller de finanzas, en estas 4 semanas, que no era como yo pensaba. Cuando yo escuché este taller de finanzas, cuando yo lo empecé a estudiar, cuando yo empecé realmente a indagar sobre esto, dije, híjole, la verdad es que esa palabra indefectiblemente, o sea, estoy bien chafa. O sea, primero nunca lo he dado. Ya te conté esa historia, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Primero nunca lo he dado, y luego cuando lo daba, pues lo daba con puros defectos, con puras fallas, y no lo hacía bien. Y entonces quise empezar a hacerlo bien y esforzarme por hacerlo bien. Y ya con el paso del tiempo, bueno, esta es una práctica, es un hábito que tú tienes que desarrollar. Pero entonces, el asunto de malentender tiene una exclusividad sobresaliente en las posesiones y en el dinero. Es por eso que debemos abrazar nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, abrazar la verdad de la palabra. ¿Cómo es que realmente tiene que ser esto, no? Ya también hemos platicado, tal vez tú has escuchado, no, es que el diezmo no es bíblico, no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento, nosotros estamos en la gracia. También te expliqué eso, que no tiene que ver ni con la ley, ni con la gracia, ni con Pancho, ni con Chuchis, ni con nadie. Tiene que ver con ser agradecidos delante de Dios, y lo vemos en toda la Biblia, no tiene nada que ver con la ley. Entonces, debemos abrazar la verdad sobresaliente, y eso es por eso que la palabra nos da eso, sin quitar ni poner nada, tal cual es. Y entonces, tal cual es, dice el versículo 22, indefectiblemente diezmarás. Bueno, recordando la obediencia, hemos también platicado acerca de la obediencia, recordando la obediencia al respecto, hacia el asunto del diezmo. Tenemos que entender que cuando obedecemos, el pueblo de Israel estaba obedeciendo, Dios los bendecía, y entonces nosotros buscamos bendición de parte de Dios. Eso es algo real. Y entonces, para poder obtener bendición, ¿qué necesitamos? Pues obedecer. La semana pasada, platicando acerca de este tema de destruyendo la avaricia, yo les platicaba acerca del libro de Lucas, ¿no? Y decía este versículo, decía, si no has sido fiel en lo ajeno, ¿cómo quieres lo tuyo para tu vida? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos ajeno? Entonces, ¿qué significa el diezmo? No significa dar a Dios, significa regresar lo que no es mío. Y entonces hemos sido infieles en lo ajeno, y eso es lo que es lo ajeno. Entonces, con esa obediencia que necesitamos enfatizar al respecto de lo que tenemos que hacer, esperando que Dios realice su voluntad en nuestras posesiones, o sea, Señor, te obedecemos y queremos realmente, Señor, esperar lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, lo que dice tu palabra, Señor, y sin esperar nada más ni menos, Dios, lo que dice tu palabra, eso trae en nuestras vidas, en nuestras posesiones, en nuestras finanzas. Pero el asunto es que los cristianos
hemos querido hacer nuestra voluntad en nuestras finanzas, en nuestras posesiones, conforme a nuestro entendimiento. Y eso es lo que ha mermado y eso es lo que ha quitado muchísima bendición dentro de las iglesias. Y entonces, indefectiblemente diezmarás. Ahora, fíjate bien, tristemente hemos visto que el dinero cambia a las personas. ¿Te has dado cuenta de eso? El dinero cambia a las personas. De repente alguien no tiene y de repente llega a tener algo y empieza a cambiar. Empieza a cambiar contigo, empieza a cambiar con todos, empieza a tener gente alrededor de ellos que ni siquiera conoces. O sea, el dinero cambia a la gente, el dinero cambia a las personas. Y no es un cambio, usualmente un cambio positivo. Y es por eso que la palabra de Dios ha hecho tanto énfasis en el asunto de las posesiones. Mucho énfasis, ten cuidado. O sea, no es así como que, todo, ten cuidado. Porque Dios sabe que el dinero cambia nuestras vidas. Dios sabe que el dinero nos puede destruir. Y he conocido gente que ha sido destruida por esto. Gente que piensa, bueno, ya soy súper bendecido y todo lo demás. Y entonces, ¿qué crees que lo que pasa? ¿Te acuerdas que dice Proverbios? Cuando dice el escritor de Proverbios, Salomón, dice, Señor, no me des mucho, ¿te acuerdas? Para que no me olvide de ti, ni tampoco me permitas tener muy poco para no renegar de ti o no reclamarte, Señor. Y entonces, ¿qué pasa con el asunto de las posesiones? Híjole, es bien fácil olvidarse de Dios. Entonces, recuerda, ¿qué es lo que hemos visto en estos 4 últimos domingos? Primer tema fue, acuérdate cuál fue, primero, lo primero. O sea, ¿y quién es primero? Dios. En mis finanzas, Dios es el primero, ¿ok? Segundo tema, ¿cuál fue el segundo tema? Y lo tienes, lo apuntaste, el principio de la multiplicación, que tiene que ver con dónde quieres tú o de qué manera quieres que se multiplique. Bueno, en las manos de Dios. Tienes que entregarlo a Él para que entonces tú puedas disfrutar de una multiplicación. Y ya vimos ese tema. Tercer tema se llamó la prueba del corazón, ¿ok? ¿En dónde está mi corazón? ¿Por qué lo hago? Estudiamos el libro de Malaquías y Dios a través del libro de Malaquías nos habla, nos dice, bueno, el asunto no es que quiero tu dinero, el asunto es que quiero tu corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Entonces, necesitamos entenderlo. Y el cuarto y último tema que vimos dentro de este taller de finanzas es destruyendo la avaricia. Y entonces yo te decía la semana pasada que el asunto de diezmar, el asunto de ofrendar, para muchos de nosotros es como si fuera una guerra espiritual. O sea, y realmente lo es, porque el Satanás sabe que si la iglesia, lo voy a repetir otra vez, Satanás sabe que si la iglesia tiene poder económico, haría muchísimas cosas y sacaría almas del propio infierno. Y Satanás lo sabe. Entonces, híjole, hay un demonio específico que no nos deja dar, ¿ok? No solamente diezmar, sino dar, ayudar. Bueno, estos 4 principios son muy básicos, lo sé, pero también son esenciales en nuestra decisión de obedecer a Dios en el área de las finanzas de nuestra vida. Sí, podemos seguir hablando muchísimo, pero tenemos que seguir adelante estudiando lo demás. Te lo dije nada más para que, bueno, lo tuvieras en mente. Hace mucho tiempo que no platicábamos acerca del diezmo, pero también para que sepas que Dios tiene un propósito en las finanzas, ¿ok? Dios tiene un propósito en el área de tu vida que se llama dinero, que se llama finanzas. Bueno, Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Allí estás, nada más vete al versículo 2. Y dice así, Deuteronomio 14, 2. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. El versículo 1 dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Y entonces ese versículo prácticamente es el preámbulo, la introducción, el tema de todo lo que se va a tratar el capítulo 14. Y el capítulo 14 nos habla acerca de 2 cosas muy esenciales en nuestras vidas. ¿Cuál es la primera cosa, el primer tema que ya platicamos también en todo el capítulo 14? A partir de los siguientes versículos, ¿cuál es? ¿Cuál es ese tema? El sustento, la comida. ¿Ya lo identificaste?
no comas este animal inmundo, este sí lo puedes comer, este no lo puedes comer. Nos habla acerca de lo más esencial, que es comer, que es subsistir. Bueno, y entonces ese versículo 2 nos recuerda quiénes somos. Yo te había platicado en su momento de que Dios quiere que tú y yo seamos diferentes. Dios quiere que tú y yo realmente marquemos la diferencia, que seamos un reflejo de Él a nuestras vidas y también un reflejo de Él a toda la gente que nos ve. Y la segunda parte, si ya te diste cuenta del capítulo 14, la primera parte nos habla acerca de comida y de sustento, y de la otra parte nos habla acerca de dinero. Dos cosas esenciales en nuestras vidas, porque ¿cómo compras comida? Pues con dinero. Entonces, fíjate bien, en esos dos temas esenciales, en el capítulo 14, comida y dinero, Dios nos recuerda quiénes somos. ¿Y qué somos? Según el versículo 1, ¿qué somos? Hijos de Dios, de Jehová. Hijos somos de Dios, y el propósito que Dios ha trazado para nosotros es esencialmente en su propósito, en su visión, no en la de nosotros. Somos hijos de Dios, y por ser hijos de Dios nosotros tenemos que actuar, caminar y decidir conforme a lo que Dios quiere. Dios nos ha llamado a ser un pueblo único, a ser un pueblo diferente, y tenemos que tú y yo esforzarnos en ser un pueblo diferente. O sea, ya hay demasiado de lo mismo allá afuera. Tú y yo tenemos que esforzarnos en ser diferente. ¿Cómo puedo ser diferente en esta área? Bueno, vea la palabra. ¿Cómo puedo ser diferente en aquella área? Bueno, vea la palabra. Y todo allí está. ¿Cómo puedo ser diferente en mi matrimonio? ¿Cómo puedo ser diferente con mis hijos? ¿Cómo puedo ser diferente con mi familia? ¿Cómo puedo ser diferente en el dinero? ¿Cómo puedo ser diferente en la iglesia? ¿Cómo puedo ser diferente en mi trabajo? O sea, todo eso está allí en la palabra de Dios. Y Dios nos llama y nos reta día a día a ser diferentes. Y esa diferencia se basa en este capítulo. Primero, lo más básico, el sustento y la comida. Y Dios, pues ¿de dónde proviene ese sustento? Pues del dinero. Y tal vez el tema que más está en la mente de las personas, fíjate bien, tal vez el tema que más está en la mente de las personas, salud, y tal vez el tema que más mencionamos en nuestras oraciones los cristianos, y digo tal vez porque yo no estoy escuchando tus oraciones a cada rato, pero tal vez, tú sabes, tal vez el dinero es uno de los temas más recurrentes en nuestras oraciones. ¿Sí o no? Digo, tal vez debería estar ahí y escucharte para poder decir, sí, sí lo es, pero tal vez. He escuchado muchísima gente, y Señor, danos, y Señor esto, y Señor, y pues, no me acordaba, Señor, pero dale de comer a todos los perritos de la calle, ¿no? Y ya oré por ellos, ya intercedí. O sea, en vez de buscar cosas espirituales, buscamos más bien las cosas materiales y en gran parte las posesiones y el dinero. Es como si Dios respondiera a nuestras oraciones así: Señor, mira que el dinero, y mira que esto, y mira que las posesiones, y mira que me hace falta esto, y mira que para la colegiatura, y mira que esto, y mira, Señor, que en mi trabajo no me van a dar aguinaldo, y mira que no sé qué, y yo ya me lo había gastado el aguinaldo y ya no me lo dan, ¿no? Y entonces, Señor, ayúdame porque ya no sé. Y entonces es como si Dios, imagínate, en este capítulo 14, es como si Dios respondiera a esas oraciones. Y imagínate a Dios respondiendo específicamente a esta preocupación del ser humano, las finanzas, el dinero. Y entonces imagínate, nosotros estamos: Señor, ayúdanos, mira que sí, que Dios, que no me alcanza, que mira que ya me van a correr, que esto, que lo que. Y entonces imagínate que Dios te dijera: ¿te preocupa? Sí, Señor, por eso estoy orando. ¿Realmente te preocupa este asunto del dinero y de que si vas a tener o no vas a tener? Sí, Señor, es que me preocupa todos los días. Señor, yo no puedo decir que estoy bendecido. ¿Y entonces te preocupa? Sí, Señor. Bueno, entonces haz lo que te digo. Paz. Señor, pues es que pues no sé qué hacer, Señor. Haz lo que te digo. Y entonces Dios, versículo 22, ahí lo tienes, dice: ¿te preocupa el asunto del dinero? Sí, Señor, haz lo que te digo. ¿Y qué es lo que te dice Dios? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiera en tu campo cada año. Indefectiblemente. Indefectiblemente, ya te dije que bueno, significa sin defecto alguno. Pero en otras versiones dice: fielmente diezmarás. Fielmente diezmarás. Otra versión dice:
indispensablemente diezmarás. O sea, fíjate, es interesante ese rollo. Uno dice indefectiblemente, otro dice fielmente, otro dice indispensablemente. ¿Por qué indispensablemente? Porque es indispensable para mi vida, para mis finanzas, da el diezmo. Indefectiblemente, indispensablemente. Otra versión dice sin falta diezmarás. Otra versión dice seguramente diezmarás. Otra versión dice verdaderamente diezmarás. Donde no hay verdad, hay mentira. Y entonces muchas veces hemos dado mentira en vez de verdad. La versión en inglés dice, habla acerca de la verdad, dice truly. La verdad truly significa verdaderamente, significa verdad, en verdad, hazlo. Y nos damos cuenta de que esa palabra indefectiblemente abarca muchas cosas. Indefectiblemente. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo he hecho en el pasado? Estoy hablando del diezmo. ¿Cómo lo he hecho en el pasado? Y entonces puede haber muchas respuestas. No lo hice. Esa puede ser mi respuesta. Señor, la verdad es que yo no lo hacía. Un buen tiempo yo no lo hacía. Ni me preocupaba por eso, ¿no? No lo hice. Otra respuesta puede decir, bueno, lo hice, pero lo hice a medias, porque si no, no me alcanzaba, ¿no? O tal vez, Señor, mira, lo hice, pero lo hice con avaricia, porque a mí me enseñaron que si yo daba, entonces yo podía reclamar y ponerte a prueba, y me dabas al 30, 60 y 100 por uno. Entonces lo hice con avaricia porque yo realmente quería dinero, ¿ok? Era como una inversión, era como una rifa, ¿no? O sea, yo te doy para que tú me des. O tal vez lo hiciste, pero Señor, es que lo hice defectuosamente. O sea, cada vez que yo, o sea, que Señor, buscaba yo el más chiquito, Señor, y la verdad buscaba las moneditas, o sea, defectuosamente. O tal vez algún día lo hiciste ambiciosamente, ¿no? Así como que, no, sí, yo quiero tener y todo. O tal vez en alguna otra ocasión lo hiciste obligatoriamente. O sea, así como decía ahorita Alejandro, ¿no? Lo hacemos y damos porque, pues si me ven que no doy, pues van a decir, ay, ese no da. Entonces, obligatoriamente, lo hago para que me vean, ¿ok? Tal vez en otra ocasión lo diste tristemente. Un día te llegó 800,000 pesos en el aguinaldo y tú dijiste, ay, tengo que hacer el diezmo. Señor, apenas que me acaba de llegar esta agüita, Señor. Si te doy el diezmo, Señor. Ahí estamos como el chavo. Y lo doy, me voy a quedar sin nada, Señor, apenas que yo. Y entonces ahí estás, pero pues lo voy a dar, Señor. Vamos a dar por los diezmos, sí. Y entonces me hubiera comprado un teléfono, me hubiera ido a los camarones, pero no, Señor. Y entonces lo hacemos tristemente. La palabra de Dios dice que lo hagamos con alegría en nuestro corazón. Tal vez en otra ocasión lo hiciste envidiosamente, ¿no? Así como que, ándele, mire, yo sí doy. Una ocasión yo vi a un pastor fulano de tal, muy conocido, de una iglesia fulana de tal, por ahí por León, ¿no? Y entonces un día, fíjate bien, así, si me está viendo, pues no que me ve. ¿Quién me va a ver? Y entonces así sacó la cartera. No traigo nada, traigo puros papeles. Y sacó la cartera y estaba bien choncha. Y entonces, por eso la gente dice que los pastores. Y entonces sacó billete de 1,000 y entonces así, mira, lo traía. Vamos a diezmar y vamos a dar hasta que duela. Y yo decía así, yo estaba ahí enfrente y decía, pues que te duela, dalo todo, ¿no? No, pero estaba enseñando así, mira, el de 1,000 o el de 500, quién sabe qué era, y así lo daba, y ay, que no sé qué, envidiosamente. O tal vez lo hiciste religiosamente, ay, es que, no, porque es que tengo que hacerlo, que no sé qué, que no, y nunca entendimos. O tal vez en otra ocasión lo hicimos burlonamente, y entonces vimos que mi hermano no tiene, y tú sí tienes, entonces mira, yo sí doy, mira lo que doy, mira. Por ejemplo, algo de lo que yo suelo hacer, o solemos hacer aquí, es agarrarlo en tu mano y que nadie lo vea, ¿verdad? Ya lo hemos dicho. No le enseñes, o sea, ¿para qué le enseñas? No tienes que decir si es mucho, si es poquito, es agarrarlo en tu mano, es algo entre tú y Dios nada más. Nadie tiene que saber sino tú y Dios. Y en alguna ocasión alguien
y esa me la contaron, alguien por allá atrás, no de los que están aquí atrás ahorita, alguien por allá atrás, mira, lo sacó, así estaba así, y lo sacó al que estaba allá, y lo sacó así, así como, mira, yo sí doy, y lo dobló, así enfrente del otro, ¿no? Así, mira, yo sí doy, y lo puso ahí, mira, yo sí doy, ahí está. Alguien lo hizo así, una vez aquí en la iglesia, no está con nosotros, pero alguien lo hizo así. Entonces, envidiosamente, burlonamente. Entonces, recordemos que el diezmo es una prueba en nuestro corazón. Recuerda eso, el diezmo es una prueba, ¿ok? Y así como nuestra fe debe estar bien sustentada, las finanzas en nuestra vida deben estar también bien administradas. Somos mayordomos de lo que Dios nos da. Eso marca la diferencia en nuestras vidas y es una parte importante de nuestro testimonio. El hecho de que mis finanzas, escucha esto, el hecho de que mis finanzas como hijo de Dios estén en orden, da un testimonio. Imagínate que tú un día, el domingo en la mañana, brinque y brinque y dance y dance, y el lunes en la mañana sáquete y sáquete las cosas de tu casa porque ya te embargaron. O sea, ¿qué testimonio es ese? O de repente un día, ¿no? Así como que te hablan, oye, ¿usted conoce a fulano de tal? Sí, ¿por qué? Pues es que no la encontramos. ¿Y por qué no la encuentran? Pues es que se anda escondiendo, ya tenemos como 3, 4 años. Así me hablaron también de alguien. No es de aquí, pero de alguien cristiano. Bueno, y andaban buscando que de Coppel, que de Electra, que tenía que ir a pagar. Y así como que, casi me decían, ¿y usted no es su pastor? Para que usted lo eche para acá. No, mira, yo no sé, o sea, ese es entre tú y él, yo no tengo nada que ver, yo no puedo darte nada. Pero imagínate el testimonio de nosotros como hijos de Dios, teniendo unas finanzas todas en desorden. Debiendo aquí, debiendo allá, o sea, haciendo un desorden por todos lados. O sea, ten en cuenta eso. Nuestras finanzas dan testimonio de nosotros. Ten en cuenta eso. Habla, ¿por qué? ¿Por qué dan testimonio? Porque habla de la prioridad de nuestras vidas. Las finanzas y el orden de nuestras finanzas hablan acerca de la prioridad de nuestras vidas. Y entonces, por ejemplo, si abres un hoyo para sacar otro, habla acerca de la prioridad en tus vidas. ¿Por qué? En tu vida, perdón. ¿Por qué? Porque entonces eso es lo que me motiva, lo que hago. En eso gasto mi tiempo, en esto quiero hacerlo. Recuerda, tus finanzas y el orden en tus finanzas dan testimonio de quién está en tu corazón, de realmente la prioridad, quién es el interés real que tenemos y la ley por la cual vivimos, ¿ok? Y entonces alguien con unas finanzas desordenadas, sumamente desordenadas, entonces ¿por medio de cuál ley está viviendo? ¿Por medio de la ley de Dios? Pues no, por medio de la ley del consumismo. Y entonces tú ven y compra todo lo que puedas y te vamos a dar hasta 800,000 meses sin intereses. Tú ven y compra, ¿no? Y aquí está otra tarjeta de crédito y ya tengo una. No, pues te damos otra, no te preocupes. Y ahí te va otra y otra y otra y otra. Y sabes que eso es muy peligroso. Ten mucho cuidado con eso. No te voy a decir que las tarjetas de crédito son del diablo, pero ten mucho cuidado porque es muchísima tentación. Yo la viví, yo sufrí. Yo caí en el hoyo por causa de situaciones así. Entonces, fíjate bien, vamos a Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. La historia del joven rico. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo a Jesús. E hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, le dijo Jesús al joven. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, o sea, el joven le dijo, maestro, mira, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó. Fíjate bien lo que dice aquí. Le amó. O sea, Jesús sabía todo. O sea, Jesús es omnisciente. Él es Dios. Y entonces sabía lo que estaba en el corazón de este hombre, de este joven. Y dice, le amó. Y fue una reprimenda, fue una exhortación de parte de Dios, del mismo Dios, imagínate, ¿ok? Le amó y le dijo, ahí se me perdió, espérame. Una cosa te ha faltado,
o te falta. Dice, anda, ve todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. O sea, Jesús le dijo porque lo amaba. Dice, pero él, o sea el joven, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿En dónde estaba el corazón de este joven? En las riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. No dice a los que tienen riqueza, dice a los que confían en las riquezas, porque aquí se malinterpreta el asunto de los ricos, ¿no? En los que confían en las riquezas. Y dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos, los discípulos, se asombraban aún más diciendo entre sí, pues entonces, ¿quién va a ser salvo? ¿No? Imagínate a Jesús, ¿no? O sea, diciéndoles desde lo más profundo de su corazón, miren, no confíen en las riquezas, y pues entonces nadie puede ser salvo. Imagínate a Jesús así como, no han entendido, no entienden nada ustedes. O sea, bueno, qué bueno que el Espíritu Santo va a venir después porque les va a recordar todo lo que yo les estoy diciendo. Pero le dijeron ellos, o sea, los discípulos, entonces ¿quién puede ser salvo? O sea, ya se estaban yendo al infierno. ¿Por qué? Ellos mismos se hicieron, o sea, como la leche, se cortaron solos. O sea, se fueron al infierno ellos solitos. Ellos mismos se condenaron. ¿Por qué? Porque tenían un amor hacia las riquezas y una confianza hacia las riquezas. El mundo y sus afanes están tan profundamente arraigados, mi hermano, en nosotros, que a veces nos parece imposible seguir los pasos de Jesús. No, pero es que Jesús es Jesús, Él es Jesús, Él sí, no, pues Él. Lucas 9:23 nos dice, todo aquel que quiera seguirme, en pos de mí, dice, tome su cruz, nieguese a sí mismo, siga mis pasos. Entonces es imposible seguir los pasos de Jesús. ¿Por qué? Porque pues, Jesús no tenía ni casa y Jesús no tenía... Bueno, no tiene nada que ver con eso. El asunto es los que confían en las riquezas. Entonces Jesús no busca en nosotros un comportamiento religioso. ¿Quién obraba en sus diezmos de una manera religiosa? ¿Te acuerdas? Jesús ya también lo dijo. Los fariseos. Y entonces dice, ustedes diezman, y cuando diezman y ofrendan, y diezman la menta y el eneldo, y cuando diezman y ofrendan, Mateo capítulo 24, 23 por ahí, dice, ustedes traen mariachi. O sea, como fariseos dicen, voy a diezmar, todos vean, despierten, las de atrás, despiértense, vean que voy a diezmar. Los fariseos hacían eso. Vean lo que voy a diezmar, ¿ok? Vean que voy así. O sea, esos cuates serían fanes del TikTok y de así como, voy a diezmar, me voy diezmando. Tendrían un bailecito así como, voy a diezmar, ¿no? Así serían estos cuates. ¿Por qué? Porque les encantaba que la gente los viera en su religiosidad. Y entonces, por cierto, voy a traer banda sinaloense para que todos escuchen que yo estoy diezmando. ¡Tum, tum, tum! Y así eran los fariseos. Dios no quiere eso. Dios realmente, Jesús, quiere un cambio verdadero en nuestro corazón. Dejar de confiar en las riquezas. Realmente, mira, Jesús amó a este hombre y Él vio realmente lo que este hombre necesitaba. El día de hoy, lo que tú necesitas, que Dios te hable a tu corazón. Y el dinero y las finanzas son un claro testimonio de quién controla nuestro corazón. Realmente decimos, todo es de Dios. Y entonces un día sacas las cuentas de tu diezmo. ¿Poco todo tengo que darle a Dios? Pues sí, todo eso realmente dan un testimonio de quién controla tu corazón. Versículo 23 de capítulo 14. Bueno, ya dijimos indefectiblemente. Versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Fíjate bien, antes de meterme más para allá. Aquí está hablando de diferentes tipos de ingresos, ¿de acuerdo? Que el ganado, que el grano, que esto, que aquello. Ten orden en tus finanzas. Tal vez, es un ejemplo que te voy a decir a continuación, ¿ok? Nada más así. Si por ejemplo tú vendes algo
y te llegan ingresos por todas partes, ten cuidado de sus ingresos. Porque podemos decir, ay, pues ya llegó, ay, ¿de dónde llegó? Pues quién sabe, ¿no? Esto es diezmo, esto no es diezmo, esto es ofrenda, y entonces tenemos como un desorden de repente en nuestras finanzas, y eso puede ser ocasionado por esto. Pero dice, ten cuidado con esto. El lugar que Dios escogiere, allí lo vas a llevar, allí vas a ir. El lugar que Dios quiere, ¿ok? Fíjate bien eso. En el lugar que Dios quiere, a la manera que Dios quiere. En Malaquías 3:10, si quieres buscarlo, Malaquías 3:10, te lo sabes. Lo hemos estado leyendo, es el más recurrido de todos los versículos del diezmo. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ya lo leímos. Bueno, allí en Malaquías 3:10 dice, para que haya alimento en mi casa, ¿ok? Y Deuteronomio dice, para que comas delante de Él, para que comas delante de Dios. Los dos versículos hablan de diezmo, y los dos versículos, el de Malaquías y el de Deuteronomio, dice para que haya comida, para que comas delante de Dios. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿a qué se está refiriendo Dios con comer, con que haya alimento? ¿Acaso se refiere que todos necesitamos traer aquí todas nuestras tortas de huevo y a que haya alimento aquí? No. Otros lo han malinterpretado y dice, para que mis siervos no se queden sin comer, ¿no? Ay, traigan y ay. No, tampoco es por ese lado. Déjame te explico. Vamos a Levítico para poder entender este pasaje. Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4, versículo 27. Levítico 4, 27. Todos estos primeros capítulos de Levítico nos hablan acerca de las ofrendas, ¿ok? Las ofrendas que la gente llevaba, ofrendas por el pecado, ofrendas de paz, ofrendas de holocausto, todo eso. Nos hablan los primeros versículos capítulos de Levítico de acerca de esto. Pero fíjate bien, voy a extraer esta parte. Levítico 4, 27 dice: si alguna persona del pueblo pecare por hierro, o sea, se equivocó, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, o sea, le robare a Dios, luego que conociere su pecado que cometió, o sea, tiene que entender su responsabilidad, traerá, fíjate bien, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Pausa. ¿Te acuerdas que decía indefectiblemente? Bueno, sin defecto. Y dice 29, fíjate bien, fíjate, aquí está el secreto. Y pondrá, o sea, la persona que pecó, la persona que ya se dio cuenta, que aceptó su responsabilidad, dice, esa persona pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Ok? Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Fíjate bien. Altar, el altar de los holocaustos, ya lo vimos en alguna ocasión, era como un asador grandote hecho de bronce y que simboliza el juicio, ¿de acuerdo? El bronce simbolizaba el juicio. Y entonces, ¿qué hacía esta persona? Esta persona traía, si pecaba, traía su animal, y entonces esa persona ponía su mano en la frente del animal y declaraba su pecado, y es como si simbólicamente le pasara su pecado a ese animal, y dice, y entonces lo agarraba a la cabeza y lo degollaba y se desangraba, porque la paga del pecado es muerte, y alguien tenía que morir. Y si esa persona quería acercarse a Dios o quería pedir perdón a Dios por su pecado, entonces alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar. Y él podía llevar una cabra, podía llevar un animal, poner el pecado en su frente, degollarlo. Ahora, pregunta: ¿quién más podía poner la mano sobre ese animal para que yo fuera perdonado? ¿Quién más? Nadie más. Fíjate bien, nadie más. ¿Por qué? Porque yo el pecador tenía que poner las manos. Porque nadie podía hacerlo en mi lugar. ¿Sí me expliqué? Nadie podía ir, o sea, voy a mandar a mi esposa, ¿no? Pues tú dile, vieja, o sea, tú pon las manos allí en la cabeza del chivo. Sabes que los chivos a mí no me gustan, ¿no? Y entonces tú ponla, tú declara. Es más, tú sabes mejor mi vida que yo. Y todo lo que tú te quejas que yo soy, allí ponlo, ¿no? Y para que me perdonen. Sí, pues tú eres experta en eso, ¿no? Y entonces, no podías mandar a tu esposa.
No podías mandar a tu hijo. Tenía que ser la persona. Tenía que ser yo. Yo no podía mandar a nadie. Bueno, ahí mismo en Levítico capítulo 7. Ahí dale una vueltecita nomás para adelante. Levítico capítulo 7, versículo 29. Levítico 7, 29. Fíjate lo que dice. Habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, dice, mandará su ofrenda con su siervo el sacrificio de paz. ¿Dice así? No, dice, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Dice, fíjate bien lo que dice: sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que la mecido como sacrificio mecido delante de Jehová, y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, más el pecho será de Aarón y de sus hijos. ¿Quién la traía? Aarón, el sacerdote, el siervo, la esposa, los hijos. ¿Quién la traía? La persona. Fíjate bien, en Malaquías y en Deuteronomio dice: haya alimento en mi casa, para que comas delante de Jehová. ¿Qué es lo que busca Dios con esta forma y esta práctica? De que la persona fuera realmente y diera su cara delante de Dios, ante el altar de bronce, que era el altar de los holocaustos, ante el juicio. Bueno, Dios quiere, escucha, que el pueblo tuviera una relación con Él. 2, que el pueblo tuviera una comunión con Dios. 3, que el pueblo tuviera una comunicación con Dios. 4, que el pueblo tuviera una confrontación con sus pecados. Y entonces, mijito, tú tienes que venir. Tú tienes que venir, no puedes mandar a nadie. O sea, no puedes mandar tu dron y traer tu chiva volando. No puedes hacer eso. Tú tienes que venir y dar la cara. Y hay una palabra que es la palabra comparecencia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: por cuanto todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo para recibir lo que hicimos en nuestra vida, sea bueno, sea malo. Todos compareceremos. Ese es un término jurídico que significa tienes que dar la cara ante la autoridad. ¿Ok? Y entonces, ¿ok? ¿Por qué decía tendrás que comer delante de la presencia de Dios? Para que haya alimento en mi casa. ¿Por qué? Porque a Dios le gustaba así: ay, es un Dios que está hambriento, tráiganme de comer. No, era porque Dios quería: quiero verte la cara, mijito. Realmente quiero que tú me des la cara en tu pecado. Realmente quiero que tú vengas y no mandes a nadie, y que tú me des la cara en lo que has estado haciendo, que tú comparezcas delante de mí. Esa es la idea detrás de esto. Y te doy un ejemplo. Génesis capítulo 3, no vayas para allá, pero Génesis capítulo 3 versículo 9, te lo sabes. Adán pecó. ¿Y qué fue lo que Adán hizo? ¿Te acuerdas? Se escondió. Y entonces Génesis 3:9 dice Dios a Adán: Adán, ¿dónde estás? O sea, Adán se escondió. Lo que el hombre suele hacer cuando se encuentra, escucha, lo que el hombre suele hacer cuando se encuentra en pecado y sabe que está mal, es huir y esconderse. Ese hombre no busca relacionarse, y menos con la iglesia. Su pecado no se lo permite, y mucho menos busca asistir a una iglesia, porque según él, todos van a chismear, todos van a murmurar de él, y todos lo van a juzgar su vida. Pero la verdad es que eso solamente está en su cabeza. Nadie sabe qué pasó, nadie sabe lo que hizo, solamente él lo sabe. Pero su pecado le acusa, y su pecado le hace huir de la presencia de Dios. Y entonces son puras ideas lo que la gente tiene en su cabeza así cuando peca y no quiere presentarse delante de Dios. Son puras ideas sin fundamento y erróneas. ¿Por qué vino Jesús y murió en la cruz? ¿Para qué? ¿Para salvarnos de qué? De nuestros pecados, de la maldición de nuestros pecados en nuestra vida. ¿Para qué? Pues para acercarnos a Dios, para tener una relación con Dios, una comunión con Dios. Y nosotros en nuestro pecado hacemos todo lo contrario. Nos vamos para otro lado. Nos vamos, nos escondemos, decimos: ay no, pues es que todos tienen que... Nadie sabe lo que hiciste. Y tú ya te echaste la soga al cuello, tú solito. Ya te fuiste al infierno, tú solo. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, 23. Para que haya alimento en mi casa, significa ve y da la cara delante de Dios. Lo que hiciste, ve y da la cara. Nadie podía hacerlo por las personas.
Tú tienes que hacerlo. Nadie va a pedir perdón por ti. Tú tienes que ir a orar por Dios. Ay, es que ustedes no han orado suficientemente por mí. Tú tienes que orar. O sea, no vas a orar ni en defensa propia. O sea, tú tienes que orar por ti, pedir perdón por ti. No pongas a la gente a orar. O sea, no les digas a todo tu grupo de WhatsApp: vamos a hacer una cadena de oración. ¿Por qué? Pues porque me siento mal. No, tú ponte a orar. O sea, tú ponte de rodillas, tú ora por ti. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Ok? Este pasaje nos habla acerca de congregarnos, de estar, y más allá de congregarnos es: ve a darle la cara a Dios. Hay alimento en mi casa y lo comerás delante de Dios. Ve y dale la cara a Dios. Y entonces aquí viene una pregunta: ¿cuántas veces te has escondido de Él? ¿Por cuánto tiempo más te vas a seguir escondiendo de Dios? Bueno, el asunto es que si estás aquí, pues se supone que ahí está la cara. Pero hay mucha gente que me ha llegado a decir, bueno, yo le pregunto: ¿por qué no vas? No, es que anda bien mal. Pues por eso. No, es que me da vergüenza. Pues por eso, para que Dios te quite la vergüenza. No, es que allí puro santo. Puros pretextos, mano. Necesitamos que esto se te quede bien grabado en tu cabeza y en tu corazón. Necesitamos darle la cara a Dios. Ser confrontados. Dios sabe que la regaste. Dios sabe que hiciste mal. Dios sabe que lo diste bien defectuoso. Dios sabe que eres chafa. Dios sabe que soy chafa. Pero aún así tengo que dar la cara. Yo puedo así como darme vueltas en mi cabeza, así con puras ideas erróneas. Pero mira, a la iglesia vengo. Y vengo a dar la cara delante de Dios. Sé que le fallé, pero también sé que solo Él puede restaurarme. Y por eso estoy aquí. No por buena onda, no porque yo soy el más chido de todos. No, yo fallé y sé que solamente Él puede ayudarme. Por eso estoy aquí. Da la cara. El hecho de comer, de que haya alimento en mi casa, significa eso. Ven a la casa de Dios, da la cara. Y no porque es este lugar, sino iglesia. ¿Te acuerdas lo que leímos ahorita en Hebreos? Estamos delante del trono celestial. Solamente Él puede restaurarme. Ahora, déjame te digo algo, que en la comunidad espiritual en la cual nos movemos, la exhortación no nos gusta. Hermano, ¿por qué no has venido? Casi, ¿qué te importa? Porque así somos en otros sentidos. ¿Qué te importa yo en mi vida? No, espérense, pues es que yo nada más preguntaba. Y entonces es en esta comunidad donde nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Es en una comunidad aquí donde necesitamos, o sea, ¿quién más se va a preocupar por la salud espiritual de ti, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa y de tus hijos? ¿Quién más se va a preocupar por esa salud espiritual? ¿El señor de la carnicería? Nel. ¿El señor cuando te subes al autobús, al camión? No. ¿Quién más se va a preocupar por tu salud espiritual si no es la comunidad espiritual en la que habitamos? Sí, la exhortación, híjole, a veces no es tan agradable como quisiéramos, pero necesitamos hacerlo. Sé que fallé, sí, Señor, pero sé que también solo tú puedes restaurarme. ¿De qué manera he fallado? ¿Qué es lo que me impide dar la cara a Dios cada día? El versículo 23 dice: y aprenderás, Deuteronomio 14, 23 dice: y aprenderás a tener temor de Dios todos los días. Mira, el estilo de vida que yo escogí. ¿Cuál es el estilo de vida que tú escogiste? El estilo de vida, te ayudo. El estilo de vida que nosotros escogimos es ser hijos de Dios. Ese es el estilo de vida que escogimos, ser cristianos, hijos de Dios. Y ese estilo de vida debe de manifestarse en cada área de mi vida. Y a veces pareciera que el dinero, hablando de este contexto, es el protagonista de nuestras vidas que el mismo Dios. O sea, de lo único que hablamos es: ay, no traigo para
Ay, ahora no traigo para aquello. Ay, ojalá y que no sé qué, y Dios me dé para no sé cuánto. Ay, si mira, si yo tuviera, ¿no? Si Dios, ay, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata del mundo, Señor, mándame poquito, ¿no? Y lo único que tenemos es dinero en nuestras palabras. Parece que es más el protagonista de nuestras vidas que Dios mismo. Y si nosotros hemos decidido vivir como cristianos, entonces tenemos que manifestar eso. Confianza en Dios, confianza en aquel que adoramos y servimos. Cantamos una canción hace ratito, majestad, aquí estoy, Señor, estoy para servir tu majestad. Estamos tan acostumbrados, dinero para acá, que el dinero para allá, que si ya el aguinaldo, que si ya esto, que si ya aquello, y Dios, bien, gracias, ni siquiera te acuerdas. Si pudiéramos contar las palabras, las frases o las conversaciones que tenemos de dinero, si pudiéramos contarlas y ponerlas en una balanza con las pláticas, las palabras y las conversaciones que tenemos de Dios específicamente, ¿qué pesaría más en tu vida? Tú tienes la respuesta, no yo. El domingo, dice la gente que huye, que peca, dice el domingo que tenga ganas voy, ¿no? No es así. Es, Señor, vine a darte la cara. El altar de los holocaustos, debía morir alguien. Vine a darte la cara, vine a afrontar mi responsabilidad, Señor, pero también al mismo tiempo vine a buscar tu misericordia, buscar la misericordia de Dios para mi restauración. Mi hermano, necesitamos ir a su presencia, y el diezmo y traerlo a su lugar es una herramienta para nuestra mayordomía, para el orden en nuestras vidas y como testimonio delante de los demás. Nosotros, como iglesia, el propósito no es predicar del diezmo, no es ese el propósito. Entiende esto, el diezmo es una herramienta para que tú, o sea, yo estoy comprometido a traer mi diezmo y lo traigo delante de Dios. Es una herramienta para traerte, para que comparezcas delante de Dios. Último pasaje y termino, Isaías capítulo 53. Tal vez muchos de nosotros en algún momento hemos fallado, lo hemos hecho mal, hemos sido chafas. Isaías capítulo 53, y entonces nos hemos sentido así como mochos, como que no puedo, como que yo ¿por qué voy a andar dando la cara? O sea, si Dios sabe que soy bien feo, si Dios sabe que pequé, pero déjame decirte algo. Si tú sientes eso, si tú sientes que todos chismean, murmuran y te están juzgando, necesitas restauración de parte de Dios. Tienes que aceptar tu responsabilidad, dar la cara delante de Dios, comer, por así decirlo, simbólicamente delante de Dios, ir a su presencia. No importa lo que hayas hecho, Dios está contigo y Dios ya pagó por eso. Imagínate la persona que iba y ponía sus manos al animal y el animal lo degollaban. Imagínate que tú llegaras, porque vamos a llegar, vamos a comparecer delante del tribunal. Imagínate llegar, pero no llegas con nada. Y entonces dice Dios, pues ¿a qué vienes? Pues vengo porque vengo delante de ti, Señor. ¿Y te declaras culpable o inocente? No, pues ya ni le rasques. No, culpable. ¿Y dónde está tu animal para que tú le pases el pecado? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Dónde está tu animal? Yo no veo nada de animal. Y entonces llegas tú delante de Dios con las manos vacías y Dios te dice, alguien tiene que morir. ¿Dónde está tu animal? El día que llegas delante de Dios, ¿dónde está tu animal? Para el holocausto, para el sacrificio, ¿dónde está? No traigo, Señor. No traigo ningún animal. Pero reconoces que la regaste. Lo reconozco. Reconozco que no fui bueno. Y reconozco que todo lo hice mal. No traigo nada. Mis manos están vacías. Pero hoy vengo delante de tu trono, tomando la responsabilidad, aceptando el juicio. Y Dios diciéndote, sabes que tienes que morir, ¿verdad? Por tu pecado. Sí, Señor, sé que tengo que morir. Pero también sé que mandaste a Jesús. Y ese cordero sin mancha murió en la cruz por todos nosotros pecadores, Dios. No tengo nada en mis manos
pero tengo a Jesús en mi corazón y Él murió por mí. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. No tengo nada en mis manos, pero Jesús murió por mí. Y ese sacrificio está en mi vida. ¿Lo está en la tuya? Algún día vas a estar delante de ese juicio. ¿Está en tu vida? ¿Está en tu corazón? Vamos a orar. Señor Jesús, delante de tu presencia, Señor, todos nosotros, Padre, ya sabes, Padre, que pues no tenemos absolutamente nada en nuestras manos. Al menos, Señor, en el Antiguo Testamento la gente podía llegar, Señor, con algo y alguien tenía que morir y era el animal que llevaban, Señor, pero en esta ocasión no tenemos nada. Pero al mismo tiempo, Señor, lo tenemos todo en Cristo Jesús. Al mismo tiempo, Señor, tú lo diste todo por nosotros. Y aquí estamos, Señor, para darte la gloria, la honra delante de tu presencia, pero también para decirte, Señor, que afrontamos nuestra realidad y te pedimos misericordia. Rey de reyes, majestad, Dios del cielo, viviendo en mí, Salvador, mi fiel amigo, libertador, principio y fin. Ante tu trono me postraré, oh majestad, me postraré, lo traigo todo ante ti, con ropaje real que no merezco, vivo para servir tu majestad. Oh majestad, me postraré, lo traigo todo ante ti, con ropaje real que no merezco, vivo para servir tu majestad. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a estar delante de ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti solamente. Y hoy te damos gracias por Jesús, porque Él nos acerca a tu majestad. Gracias, Señor, y queremos estar ahí siempre. Bendice a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios esté contigo siempre. Gracias por estar aquí. Los papás, los niños, acuérdense, van a tener un ensayo ahorita. No te vayas. Gracias. Nos vemos en 8 días, 15, para el festival con los niños y todo. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga, te guarde. Un abrazo para todos. Gracias por venir hasta acá.